Ya estamos grabando. Entonces, el día de hoy, el auxiliar 4 son dos problemas. Vamos a ver si alcanzamos a hacer los dos, espero que sí. Si nos sobra tiempo, vamos a ver eso que les puse en el foro ayer de las integrales complicadas. No sé si antes de empezar con el auxiliar han avanzado con la tarea, algo la han visto siquiera o todavía no la han mirado. Sí, algunos sí. Yo creo que muchos ya han avanzado. Igual por el grupo de la sección también se ha notado harto que hay gente que ha avanzado bastante. Ya, bueno. Sí, está bien que la vayan haciendo con tiempo, una tarea que no es muy larga, tampoco es que se haga así en 2 minutos, hay que dedicarle un rato. Y en algún momento se van a encontrar con una integral media horrible. Entonces, eso es como lo que les publiqué ayer en el foro, lo estuvimos hablando con el profe también. Y él me sugirió que hiciera eso. Y hoy también, si es que alcanzamos, les voy a enseñar un poquito. Me imagino que ustedes ya conocen Wolfram Alpha, ¿no? Pero si no, como que les puedo enseñar algunas cositas de Wolfram. Eh, de hecho, como que la PO le puso una parte para que lo alcancemos a hacer, que es como parecía el esquema de pensamiento a esa integral fea a la que uno llega en la tarea. Pero vamos a partir, por supuesto, con la P1. Entonces, la P1, leámosla, dice, considere un anillo cuyo movimiento está restringido a una circunferencia de radio R, es decir, el anillo este celeste de acá. El anillo está amarrado a una cuerda, que es esta cuerda roja, que sale por un extremo de la esfera aquí, en este punto, y se recoge con rapidez constante v sub 0. Todavía estamos en la parte de cinemática, aún no empezamos con dinámica en auxiliares. Entiendo que hoy el profe en su sesión de hoy empezó con dinámica, pero los problemas de dinámica los vamos a empezar la próxima auxiliar, que va a ser el viernes, probablemente en la mañana. No sé si les contó el profe que va a permutar una auxiliar con una cátedra. Bueno, ahí si es que no lo saben todavía, ahí les van a contar más. Y ahí van a empezar a ver dinámica, ya que es como la parte fuerte del curso. Entonces, por ahora vamos a seguir con la parte de cinemática y nos piden dos cosas. Entonces, lo primero es determinar la velocidad de la partícula como función de phi, ya este ángulo phi de acá que nos dan ahí. Entonces, tengo aquí el esquema de lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta es cómo abordamos. Ya alguien dice en el chat que sí les contó lo del viernes. Súper, entonces. Eh, La pregunta aquí es cómo abordamos este problema, ¿no es cierto? Como que hay una cuerda, esta cuerda roja que se va tirando con velocidad constante y queremos calcular, aquí nos dicen, la velocidad de la partícula como función de phi, que es el ángulo, este ángulo de acá. ¿Ya? ¿Cómo calcularíamos la velocidad de este anillo, ¿no es cierto? Este anillo va a tener una velocidad probablemente tangencial, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos esa velocidad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo podríamos partir? Escribiendo el vector posición. Claro, eso sería una buena idea. Entonces, cuando uno se plantea la cinemática, me imagino que ya vieron sistemas de coordenados como en distintas bases, quiero decir, además de las cartesianas, vieron cilíndricas y esféricas, que son los típicos que se utilizan en este curso. Entonces, cuando uno plantea la cinemática, es decir, la posición, la velocidad y la aceleración, uno se pregunta siempre, primero, ¿qué sistema de referencia voy a utilizar y qué coordenadas voy a utilizar? El sistema de referencia me refiero a dónde voy a poner el origen, si lo voy a poner acá, si lo voy a poner aquí o acá, y qué sistema de coordenadas voy a usar. Uno cartesiano, eso sería una opción. Uno, no sé, cilíndrico, por ejemplo, ρ y phi para allá. ¿Cuál creen ustedes que sería una buena idea? El cilíndrico, ya, el cilíndrico es una buena idea, ¿no es cierto? Porque es un problema 2D y en ese caso la componente z de coordenadas cilíndricas sería cero, no tendría relevancia en verdad. Entonces vamos a utilizar un sistema de coordenadas cilíndricos y vamos a poner el origen en la partícula, es decir, por aquí. Entonces aquí vamos a poner el sistema de referencia, lo hice ahí en rojo, entonces ese va a ser nuestro sistema de referencia que vamos a utilizar. Entonces, para utilizar los distintos em, sistema de coordenadas, les voy a mostrar un formulario que se subió el otro día que
A mí para hacer las clases me es súper útil y algunos de ustedes en cursos pasados, ¿no es cierto? O sea, los estudiantes que antes han pasado por este curso les ha servido también. Se los voy a mostrar al tiro. Alguien dice en el chat, veo un teo del coseno. Sí, eso nos va a servir pronto. Alguien más dice polar en el centro. Sí, de hecho, esta es una muy buena discusión, la vamos a ver inmediatamente, pero antes déjenme mostrarle el formulario. Este es el formulario que hice hace un par de años, donde está el resumen de las coordenadas, lo que utilizamos generalmente en este curso, por ejemplo, la posición, aquí está la cinemática, ¿no es cierto? La posición, la velocidad de la aceleración en cartesianas, los diferenciales que se usan, vamos a usar todos en algún momento, pero típicamente vamos a usar más el de línea. Hay algunos operadores, ¿no es cierto? Como el gradiente, se lo vamos a ver en energía, este lo vamos a usar harto también en energía, y esto, la divergencia en laplaciano no tanto, pero ahí está por si acaso. Y lo mismo da anterior, pero en las otras coordenadas, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, y aquí hay algunas, al final, unas transformaciones de coordenadas, ¿ya? De cómo pasar de coordenadas cartesianas a cilíndricas o a esféricas, desde las cilíndricas cartesianas y esféricas, y desde las esféricas a cartesianas o cilíndricas, ¿ya? Entonces ahí lo tienen, lo pueden usar en los controles, cuando si les sirve, súper bien. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a utilizar para el auxiliar, y como ustedes me dijeron, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, o sea, aquí. ¿Ya? Entonces me dijeron, planteemos la posición. ¿Ya? Entonces, muy bien, la posición, según esto, lo vamos a copiar acá. Entonces se escribe como posición, se escribe como rho en rotongo más z en ztongo. Ya, entonces, aquí uno se puede hacer una pregunta. No, no siempre esta pregunta tiene respuesta. En este caso sí. La pregunta es, ¿cuánto vale rho y cuánto vale z? ¿Se pueden determinar a priori dada la geometría del problema? R0, ya, entonces eso está bien. Entonces aquí tengo que explicar una cosita que es súper importante, que de repente es súper confusa también al principio, y es lo siguiente, porque yo, fíjense que yo puse el sistema de referencia acá, y es típicamente donde uno lo suele poner en los problemas, cuando uno ve el problema resuelto, la gente pone el sistema de referencia ahí, porque en esta parte del curso no es tan relevante dónde está el origen, ¿ya? Pero lo que yo realmente estoy haciendo no es poner el sistema de referencia ahí, sino que lo estoy poniendo acá. Como alguien dijo, el sistema de referencia polar o cilíndrico en el origen. Yo en verdad estoy haciendo esto, ¿ya? La gente lo pone ahí en la partícula como para hacerlo un poco más, no sé, mm, más explícito lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, con las coordenadas cilíndricas, pero de repente suele haber confusión. Y más adelante el origen sí que va a ser muy, muy importante. Cuando veamos sistema de referencia no inercial, fuerza ficticia, el origen es muy, muy importante donde yo lo ponga. Ahora en esta parte no es tanto, pero más adelante sí. Entonces, esto es como, si queremos ser muy rigurosos, esto es lo que uno debería escribir. Ahora, si uno lo pone en la partícula, no está mal. O sea, si uno se entiende lo que está haciendo, está bien. Aquí las coordenadas son entonces, ρ vale r, porque estoy a una distancia r del origen, y z vale 0 porque voy a definirlo como 0, porque en verdad la variable z no juega relevancia. ¿Ya? Entonces, anotamos eso, y entonces me va a quedar que el vector posición va a ser simplemente r en rotongo, ¿ya? Porque esta parte se cancela porque vale 0. Ya, entonces hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Ya, súper. Entonces, si van teniendo dudas, me dicen. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, siempre que tenemos la posición, fíjense que estas cosas de aquí son restricciones geométricas, ¿no es cierto? Como esto está restringido a moverse en un aro, tenemos esta ecuación de acá. En el fondo, para hacer más énfasis en esto de aquí es la traducción en ecuaciones de una parte del enunciado, que vendría siendo esto. El movimiento está restringido a una circunferencia de radio r. Esa frase traducida en ecuaciones se transforma en esa que está bien cerrando ahí en un cuadro, está acá. ¿Ya? Entonces, en general, siempre van a haber partes de texto que uno puede traducir en ecuaciones y eso es lo que uno desea, en el fondo. Entonces, una vez que ya hicimos eso, aquí podemos calcular la velocidad. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de hacerlo.
Una es derivando simplemente, derivando esto, ¿no es cierto? Sabiendo cuánto vale, por ejemplo, la derivada de rotongo con respecto al tiempo, que esto es como, no me acuerdo cuánto vale exactamente, pero lo vamos a hacer de otra manera entonces ahora, que es la que yo les recomiendo. Entonces uno generalmente se olvida de cuánto vale esta derivada, si ustedes se acuerdan y saben hacerlo súper bien, pero uno también puede volver al formulario, ¿no es cierto? Y el formulario, la idea es que les sirva para eso, de apoyo, para que no se tengan que aprender todas estas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a recortar aquí la velocidad. Entonces la vamos a llevar para acá. Así no me tengo que aprender tantas fórmulas. Una se las termina aprendiendo después cuando hace muchos problemas, pero la idea es que yo no gaste tiempo en aprendérmelo, sino que solo el hecho de ejercitar haga que yo me lo aprenda. Y entonces, si se fijan acá, la velocidad me pide varias cosas. Me pide rho punto, me pide phi punto, me pide rho, ¿no es cierto? Tengo que saber rho y tengo que saber z punto. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuáles de estas yo puedo conocer? Rho ya lo conozco, ¿no es cierto? Porque lo determiné acá arriba. Si yo tengo rho, inmediatamente puedo tener rho punto, así que eso también está bien. También tengo z. Z vale 0, por lo tanto, sé cuánto vale z punto. Y esta de aquí, bueno, esta de aquí todavía no tengo idea, pero la puedo dejar ahí expresada. Entonces, de aquí vamos a deducir, vamos a hacer una separación ahí, y vamos a decir que rho punto, entonces, vale 0, porque es la derivada de esta constante, y que z punto es la derivada de esta otra constante, también vale 0. ¿Ya? Entonces, de ahí yo puedo calcular la velocidad, ¿no es cierto? Esta velocidad de acá. Entonces, si se fijan, es rho punto en rotongo, es decir, 0 en rotongo, más rho, que es r, por phi punto, que no sé cuánto vale, pero lo dejo expresado, en phi tongo, ¿no es cierto? Y después viene un z punto en catongo, pero z punto vale 0, aquí está. Por lo tanto, simplemente la velocidad me queda así. Ahora, yo podría haber derivado esto con respecto al tiempo y me hubiera dado lo mismo. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Yo puedo deducir al margen también que la derivada de rotongo con respecto al tiempo es simplemente phi punto en figor, ¿ya? Y obtengo el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos con la cinemática? Hemos planteado la posición usando el formulario, las restricciones geométricas y luego la velocidad haciendo lo mismo, las restricciones geométricas nuevamente. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Ya. Entonces, aquí hay un problema, ¿no es cierto? Que yo no conozco cuánto vale phi punto, ¿ya? Ese es como el gran dolor de cabeza ahora. Entonces, la pregunta es cómo lo puedo obtener de algún dato que me den en el problema, viendo la figura quizá. Entonces, ahora retomo lo que alguien dijo en su momento, ¿no es cierto? Que por aquí veía un teorema del coseno. Ya eso va a ser súper importante. Voy a borrar por un momento el sistema de referencia. Entonces, aquí hay un triángulo, si se fijan. Entonces yo puedo calcular cuánto valen estos ángulos, por ejemplo. Este ángulo vale phi medios y este ángulo vale phi medios. ¿Por qué esos dos valen phi medios? Porque aquí hay un triángulo isósceles. Fíjense que esta distancia hasta acá es un radio y esta otra distancia de aquí hasta acá también es un radio, o sea, un triángulo isósceles, por lo tanto, estos ángulos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es usar el teorema del coseno conociendo este ángulo, ¿no es cierto? Conociendo estos otros dos ángulos, yo puedo decir que este es pi menos phi. ¿Ya? Entonces, una opción es usar el teorema del coseno. No sé si se acuerdan del teorema del coseno. Lo vamos a hacer de dos formas. Primero voy a plantear el teorema del coseno. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular este lado largo, ¿no es cierto? Este lado de acá, rojo, le voy a poner L, ¿ya? Entonces voy a calcular con el teorema del coseno L. Me va a quedar que L cuadrado es igual a R cuadrado más R cuadrado menos 2 veces R por R por el coseno del ángulo que forman los R's, que sería pi menos phi. ¿Ya? Esta es una opción, es aplicar directamente el teorema del coseno.
Ya, pero siempre que aparece el teorema del coseno, un triángulo que no es rectángulo, donde uno pueda aplicar trigonometría directamente, uno también puede, de alguna forma, armarse el triángulo rectángulo. Y es de repente lo que yo recomiendo, porque yo soy muy malo para aprenderme fórmulas, de hecho, por eso me hice el formulario. Eh, en, en particular, tampoco me aprendo el teorema del coseno, entonces, como que uno se puede armar estas cosas y calcular lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es una alternativa, ¿no es cierto? Por si son malos para aprenderse fórmulas como yo. Entonces me voy a armar ese triángulo. Y si se fijan, este lado de acá vale R seno de phi. Y este lado de acá vale R, ¿no es cierto? Porque esta parte vale R. Vale R más esta parte de acá, que sería R coseno de phi. ¿Ya? Entonces tengo un triángulo rectángulo y puedo aplicar Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico Pitágoras, me va a quedar que este lado L cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los catetos. Entonces el primer cateto es R seno de phi al cuadrado, más el otro cateto, ¿no es cierto? Que es toda esta parte de acá, al cuadrado. Sería R más R coseno de phi, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Las dos cosas, si se fijan, van a llegar exactamente al mismo resultado. Y ustedes pueden escoger la que más les guste y les acomode. Entonces vamos a expandir esto un poco. Entonces, primer término va a ser R cuadrado seno cuadrado de phi. Y este es un cuadrado de binomio, entonces lo vamos a expandir también. El primer término es R cuadrado, el último término es R cuadrado coseno cuadrado de phi, y el término cruzado sería 2 veces R por R, o sea, R cuadrado, coseno de phi. ¿Ya? Entonces aquí hay hartas cosas que uno puede agrupar, ¿no es cierto? Si yo agrupo estos dos términos de acá, fíjense, este término de aquí con este de acá, tengo una suma de la identidad pitagórica para trigonométrica, ¿no es cierto? De seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces me va a quedar 2 veces r cuadrado más este término de acá, que sería 2 veces r cuadrado coseno de phi. Y por último, aquí puedo factorizar, ¿no es cierto? Voy a tener 2 veces r cuadrado, factor común de 1, más coseno de phi. ¿Ya? Si se fijan, ustedes podrían haber partido del teorema del coseno desde aquí y les hubiera dado el mismo resultado. Aquí lo único que hay que saber, ¿no es cierto? Uy, vas a borrar. Ya. Lo único que hay que saber es que esto al margen, ¿no es cierto? Que coseno de pi menos phi es menos coseno de phi. Ya, y esto es una cosa que uno también se la puede preguntar a Wolfram, por si de repente tienen la duda. Yo tampoco me acuerdo de esa identidad, ¿eh? Pero uno se las puede preguntar a Wolfram. Entonces, les voy a enseñar cómo hacerle la pregunta a Wolfram. Igual no es nada muy profundo. Uno como que le dice, ¿cuánto vale coseno de pi menos x? Y Wolfram me dice, coseno de pi menos x vale menos coseno de x. ¿Ya? Entonces uno le puede hacer esa clase de pregunta a Wolfram. Está súper bien que lo aprendan a usar. Y les puede simplificar harto la vida en estas cosas. Porque uno no se aprende en general, o sea, estas identidades. Entonces está bien utilizarlo. Ya, entonces aquí tenemos una ecuación para L. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo obtuvimos esta ecuación? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar. Vamos a derivar lo que se llama, creo que implícitamente, porque tenemos una ecuación. Lo que voy a hacer a esta ecuación es pescarla y derivar ambos lados de la ecuación por d a dt. Ya una derivada con respecto al tiempo. Entonces, para que tengamos un poco de intuición antes de hacer la derivada, este dibujo está muy cargado de cosas, así que veamos el de acá. Si se fijan, esta cuerda, ¿no es cierto? Esta hipotenusa, este largo L que dijimos que se llamaba L, a medida que la partícula se vaya desplazando, se va a ir achicando, se va a ir haciendo cada vez más chico, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos hacer es calcular esa derivada, o sea, ese largo no va a ser constante, sino que va a ir variando en el tiempo. Me refiero a este largo de acá. Ya no hay una constante, va a ir cambiando. Entonces, derivemos primero el lado izquierdo. Tengo que ocupar la regla de la cadena, tengo algo al cuadrado, por lo tanto me va a quedar 2 veces L.
por la regla de la cadena, ¿no es cierto? Que sería L punto. La derivada con respecto al tiempo de L. ¿Ya? Y a la derecha vamos a tener, bueno, esto de aquí es constante, ¿no es cierto? El radio sí es constante, entonces vamos a tener 2 veces R cuadrado y tenemos que derivar este paréntesis de acá. Entonces, ese paréntesis de ahí, cuando yo lo derivo, ¿no es cierto? La constante se muere, pero la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto aquí me va a quedar por menos seno de phi, pero yo estoy derivando no con respecto a phi, sino con respecto al tiempo, entonces tengo que ocupar la regla de la cadena y multiplicar por un phi punto. ¿Ya? ¿Se cachó esta parte? Es derivada implícita. Es decir, yo derivo a ambos lados de la ecuación y obtengo un resultado. Ahora lo voy a despejar. Entonces, lo que yo quiero calcular en el fondo es phi punto, porque esto es lo que me falta en mis ecuaciones de cinemática. Está acá. Ya, entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto vale L y cuánto vale L punto? ¿Puedo saberlo? ¿Cómo puedo determinar L y cómo puedo determinar L punto? Con B0, ¿no es cierto? Con B0, alguien dice en el chat, con B0 uno puede determinar cuánto vale L punto. ¿No es cierto? Porque el largo, como yo les decía, se va a ir achicando y no se va achicando a cualquier tasa, sino que lo van tirando con velocidad V sub 0. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Entonces, notémoslo aquí, que sea en otro color. Vamos a hacer aquí una nota al margen. Entonces, ¿cuánto vale L punto? Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto vale L punto? Que es la tasa con la que se de crecimiento o de achicamiento de L. Menos B0. ¿Ya? Es súper importante el menos. ¿Por qué el menos? Porque el largo L0 se va achicando, es decir, tiene una tasa negativa. Como se va achicando, L punto tiene que ser menor que 0. Y por eso decimos que es menos B0. Es importante el menos, si no, todos los signos nos dan cambiados. ¿Ya? Y L, yo podría, por ejemplo, una opción sería integrar esta ecuación, eso estaría bien, pero yo quiero dejar todo en términos del ángulo. Entonces lo que me conviene más bien es despejar la ecuación de aquí. Tomar esta ecuación y antes de derivarla, despejar L. Entonces es simplemente sacar raíz cuadrada a ambos lados. Me va a quedar entonces raíz de 2R por raíz de 1 más coseno de phi. ¿Ya? Entonces ahí tengo L y L punto. Entonces con eso puedo despejar phi punto. Entonces lo que voy a hacer aquí para ir paso a paso, voy a reemplazar L y voy a reemplazar L punto. Y ahí después voy a despejar. Entonces hagamos eso. Entonces el 2, los dos, esos sí los puedo cancelar al tiro. Entonces anotemos L. L lo tenemos a la derecha en azul, sería raíz de 2R, raíz de 1 más coseno de phi. Ahora tenemos L punto, ¿no es cierto? Que sería por menos B0. Y a la derecha tenemos R cuadrado. Tenemos por menos seno de phi. Y tenemos un phi punto. Y entonces, si se fijan, cosas que se cancelan, los menos, ¿no es cierto? Aquí ese menos se cancela con este menos. Este R se cancela con este R cuadrado. Y entonces puedo despejar phi punto. Es decir, que phi punto va a ser algo así como raíz de 2. Voy a pasar este B0 al principio, voy a poner B0 acá, y después voy a poner la raíz. 1 más coseno de phi, todo eso en raíz, y paso dividiendo este R que me quedó, y este seno que también está a la derecha. Es decir, me va a quedar R seno de phi. Y ahí tengo phi punto. Ya, ahora estoy a un paso de encontrar lo que me piden, porque si se fijan la velocidad, la receta que me da esta ecuación, es decir, usted calcula la velocidad multiplicando el R, que es un dato, por phi punto, que lo acaba de encontrar, por el vector unitario phi tongo. Entonces hay que hacer eso y tenemos el resultado. Entonces seguimos la receta y decimos, bueno, V, la velocidad,
Era el radio por phi punto por phi tongo. Esa era la fórmula. Entonces, ahora reemplacemos este phi punto. ¿Ya? Si se fijan, cuando yo haga eso, este de aquí se va a cancelar con este. Entonces los puedo eliminar al tiro y me va a quedar entonces lo siguiente. A ver si puedo hacer esto bien. Ya, ahí está mejor. Raíz de 2, B0, raíz de 1 más coseno de phi, partido en seno de phi, en phi tongo. Ahí tenemos la velocidad como función del ángulo solamente. Porque si se fijan, aquí todo depende del ángulo. Y solo del ángulo. Porque incluso phi tongo, porque phi tongo es una función del ángulo. Ya no es un vector constante, es un vector que cambia de dirección a medida que cambia el ángulo. ¿Ya? Entonces ahí tendremos nuestro primer resultado de la parte A. Nos demoramos casi media hora. Entonces, aquí, ¿cómo se entendió este resultado? ¿O hubo alguna parte en donde se perdieron para que volvamos antes de pasar a lo siguiente? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ya, súper. Entonces, bueno, si tienen dudas, como siempre, me dicen y podemos volver a explicar nuevamente. Entonces, si no es el caso, podemos hacer la parte B. Dice, determina el módulo de la aceleración cuando phi vale pi medios. Ya, entonces, ¿cómo podríamos empezar esta parte? Fíjense que antes nos pedían la velocidad y ahora nos piden la aceleración en un punto en particular, pero al fin y al cabo es la aceleración. Entonces podemos volver, si se fijan, sigue siendo una cantidad cinemática. Entonces podemos volver a preguntarle al formulario cómo se escribe esa cantidad en términos de las coordenadas, ¿no es cierto? Y tenemos dos formas, las dos son equivalentes, esta de acá y esta de acá abajo. Entonces usemos la de arriba, esta va a ser más conveniente en este caso. Entonces, saquémosle una foto a esto, ahí, y la llevamos para la siguiente página. Entonces aquí la dinámica es más o menos similar, en el sentido de tengo que, y si se fijan, a medida que voy aumentando en la cantidad cinemática, es decir, paso de la posición a la velocidad o de la velocidad a la aceleración, van apareciendo nuevos términos que son derivadas de las coordenadas. Entonces se va haciendo más complejo de calcular. Entonces aquí hay que calcular phi 2 puntos. Bueno, ese es fácil, ¿no es cierto? Porque sabemos que vale 0. Perdón, ese es rho 2 puntos. Aquí tenemos rho, sabemos que vale r. Este lo calculamos hace poco. Aquí tenemos un rho punto, sabemos que es 0. Este lo calculamos hace un rato. Este sabemos que vale r. Este de aquí lo tenemos que calcular. Y ahí ese va a ser medio latero. Y este de aquí sabemos que vale 0. Entonces, en general está como bastante sencillo. La única dificultad va a ser calcular este phi 2 puntos, que de momento no lo tenemos. Entonces, anotemos aquí lo que sí tenemos. Tenemos que phi 2 puntos vale 0. Bueno, anotemos todo del comienzo, entonces mejor, para que nos ubiquemos de nuevo. Entonces, rho vale r, por lo tanto, rho punto es igual a rho 2 puntos y valen 0. Y ahí este lo calculamos antes, no lo voy a anotar acá porque era un corte más o menos grande. Enfoquémonos primero en calcular phi 2 puntos. Ya, entonces para eso voy a traer el phi que calculamos, que está acá. Entonces, esta va a ser es una tarea no menor. Y ahí es algo que aparece harto en mecánica, entonces vamos a ver cómo resolvemos estas cosas. Entonces tenemos phi punto y podríamos calcular aquí phi 2 puntos. Entonces primero quiero dejar esto expresado de una manera que me sea sencillo de derivar, porque aquí tengo un cociente y tengo una raíz de cosas trigonométricas. O sea, derivarlo así sencillo no va a ser, pero lo puedo dejar de una manera en la que sí va a ser más o menos como más o menos mecánico. ¿Ya? Entonces, primero agrupamos las constantes, las derivadas no van a afectar en nada. Entonces, esos son el raíz de 2, el B0 y el 1 partido en R.
¿ya? Porque esas son constantes, no se afectan por la derivada. Y las cosas que sí se afectan por las derivadas, las vamos a anotar de una manera como producto, ¿ya? Porque eso queda un poco más fácil de derivar. Entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a anotar primero la raíz. Entonces la raíz la voy a anotar como 1 más coseno de phi elevado a 1/2. ¿Ya? Y el seno de phi que está dividiendo lo voy a anotar como seno a la menos 1 de phi. Ya no me refiero a la función inversa, sino como al 1 partido por seno. También uno podría poner la cosecante, creo que es la 1 partido por seno, pero anotémoslo de esta manera porque va a ser fácil para derivar. ¿Ya? Entonces, una vez dicho esto, podemos hacer regla del producto. Y la regla del producto yo creo que esa sí se acuerdan de eso. Igual esto nos va a quedar largo, pero hagámoslo. Entonces, phi 2 puntos es la derivada con respecto al tiempo de lo de arriba. Entonces aquí voy a poner derivada con respecto al tiempo de lo de arriba. Entonces, como yo les decía, el primer término no se afecta por las derivadas. Tal cual sale de la derivada. Y aquí tengo que empezar a derivar y ocupar regla de la cadena. Entonces, esto es tedioso y hay que hacerlo con cuidado porque aquí, si se me da un signo o me olvido hacer regla de la cadena, genera un error de arrastre del que es difícil como salir de repente. Como que uno tiene que volver a hacer todo de nuevo porque es difícil darse cuenta dónde está el error. Entonces, es mejor hacerlo con calma desde el primer momento. Ya si uno no se equivoca. Entonces, partamos por este término de acá. Entonces, vamos a derivar ese término. Entonces, la derivada de ese término me va a botar el exponente, el 1/2. Después tengo que escribir el paréntesis de nuevo con un exponente restado con 1. O sea, este exponente menos 1, es decir, me va a quedar menos 1/2. Ya después tengo que derivarlo de adentro. Afortunadamente, la derivada de 1 es 0, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, por menos seno de phi. Ya, pero yo estoy derivando con respecto al tiempo. Tienen que acordarse de eso cuando deriven, porque aquí no se acaba la derivada. Tengo que ocupar regla de la cadena, entonces phi punto. ¿Ya? Y ahí se terminó la derivada de este término. Y la regla del producto me dice, derive el primero, multiplíquelo por el segundo sin derivar, tal cual. O sea, por seno a la menos 1 de phi. Y ahí tengo el primer término de mi derivada del producto. Entonces voy a anotar acá abajo el segundo. Entonces la receta de la derivada del producto me dice, ahora el primer término, déjelo tal cual, no le haga nada. Entonces lo dejo tal cual, más coseno de phi elevado a 1/2, y el segundo término tiene que derivar. Entonces seno a la menos 1, el exponente va a bajar, me va a botar un menos 1, entonces me va a quedar seno a la menos 2 de phi, y aquí nos acaba la derivada, ¿no es cierto? Tengo que derivar ahora el seno. La derivada del seno es coseno, entonces por coseno de phi, y todavía no se acaba la derivada porque aquí derivé con respecto a phi. Ahora tengo que derivar con respecto al tiempo y ahí se termina la derivada. Entonces por phi punto. Y ahí recién se acabó mi derivada. Si se fijan es súper largo, súper tedioso, pero si lo hago paso a paso no es tanto. Ya, entonces ahora vamos a tratar de agrupar estas cosas viendo términos que se vayan. Por ejemplo, aquí tengo un seno dividido en seno, simplemente 1. Pero ojo con ese menos, ¿ya? ¿Qué más se me puede ir? Bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir agrupando esto y vamos paso a paso viendo si es que se nos va algo, si es que se nos simplifica algo también. Entonces, phi 2 puntos va a ser algo así como raíz de 2, la constante aquí. Y ahora voy a entonces escribir esto, ojalá de una forma lo más amigable posible. Entonces, voy a ir copiando término a término. Primero el 1/2. Luego este término lo voy a escribir ahora como raíz. Entonces voy a anotar abajo la raíz de 1 más coseno de phi. Arriba tengo que poner este menos. Entonces lo voy a poner acá, afuera. Y tengo que poner ese phi punto. Entonces me va a quedar phi punto arriba. Luego me va a quedar entonces, acá hay un menos. Por lo tanto, menos. ¿Qué voy a tener acá? También voy a tener un phi punto arriba. Voy a anotar las cosas que están arriba. Phi punto, tengo un coseno de phi, y abajo tengo un seno cuadrado. Es decir, aquí tengo un seno cuadrado de phi y esta raíz está arriba. Entonces,
la pongo acá. 1 más coseno de phi. ¿Ya? Y ahí tengo entonces un poco más ordenada mi expresión. Fíjense que en ambas partes aparece el phi punto, entonces yo lo puedo sacar como factor común. Lo borro acá, lo borro acá. Aquí pongo un 1, aquí simplemente una multiplicación y lo pongo acá afuera. ¿Ya? Entonces, súper, súper. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Es una matraca bien intensa, media desagradable, pero la idea es que nos vayamos acostumbrando. Entonces, alguien dice en el chat, no me quedó claro cuándo aparecen esos phi puntos, es cuando derivo en función que dependen de otras variables. Claro, entonces, estos phi puntos aparecen cuando uno hace regla de la cadena, porque por ejemplo, si yo tengo, lo vamos a hacer en otra página. Entonces, si yo tengo, fíjate, una función de teta, y además teta es función del tiempo, lo que yo tengo que hacer es, para derivar esta función con respecto al tiempo, es hacer df a de teta por de teta a de t. Ya, y este de teta de t es simplemente, bueno, podría poner phi aquí para hacerlo igual a la anterior. Entonces este de phi a de t es phi punto. ¿Ya? O sea, en el fondo es la consecuencia de la regla de la cadena. En nuestro caso, no sé, tenemos distintas funciones. Por ejemplo, acá tenemos una función seno. Cuando derivamos el seno, o sea, sí, pues cuando derivamos el seno aparece un coseno y ahí aparece un phi punto. ¿Ya? ¿Se cacha más o menos? Sí. Ya, súper. Entonces, más dudas antes de continuar. ¿No? Ya, entonces, después de hacer todo este cálculo súper tedioso, súper desagradable, eh, la tentación, ¿no es cierto?, es seguir como reemplazando, ¿no es cierto? Yo podría reemplazar aquí el phi punto que calculamos antes, que de hecho está por acá. La expresión se va a ir haciendo cada vez más horrible, ¿no es cierto? Pero yo me puedo fijar en algo que me dicen en el enunciado, ¿no es cierto? Que es lo siguiente, que no me piden la aceleración para cualquier phi, ¿no es cierto? Estaría bien calcularla para cualquier phi, ¿no es cierto? En particular nos serviría, pero ¿para qué vamos a hacer tanto trabajo si nos piden la aceleración cuando phi vale pi medios? ¿Ya? Entonces, teniendo ese dato, nosotros en este punto ya podemos reemplazar. ¿Ya? Lo que sí es importante, y aquí es un error que más o menos se comete al principio del curso más o menos frecuentemente, es que yo reemplace aquí pi medios y después derive. ¿Ya? Eso no lo puedo hacer. Tengo que primero derivar y después reemplazar. ¿Ya? Esas operaciones no conmutan. Entonces, ahora que ya derivé, puedo reemplazar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular aquí phi punto. Estoy acá. Entonces lo vamos a hacer en otro color. Vamos a calcular phi punto evaluado en pi medios. Para eso tengo que mirar aquí en esta expresión y donde haya un phi tengo que reemplazar pi medios. Entonces, si se fijan, ¿cuánto vale seno de pi medios? Vale 1. Y coseno de pi medios vale 0. Por lo tanto, esta expresión de aquí me va a quedar simplemente raíz de 2 b0 partido en r. ¿Ya? ¿Se cachó ese paso? El de reemplazar. ¿Sí? Ya, bueno. Ya, si tienen duda ahí me dicen. Entonces, lo que quiero hacer ahora es calcular phi dos puntos de pi medios. Ya, entonces, aquí vamos a tener que ir reemplazando. Si se fijan, hartas cosas se nos van a ir. B0 partido en R. Y aquí vamos a ir reemplazando. Entonces, primero me aparece un menos un medio. Entonces, cuando reemplacemos coseno de pi medios, ¿cuánto es coseno de pi medios? Es 0. Entonces me va a quedar 1 partido en 1, o si quieren, 1 partido en raíz de 1, que es 1. Entonces, ese término está listo ahí. Menos, y aquí, si se fijan, uno puede decir, preguntarse primero, ¿no es cierto? Porque me va a simplificar harto la vida. ¿Cuánto vale coseno de pi medios? Coseno de pi medios vale 0.
Entonces, todo este paréntesis se va a ir cuando yo reemplace en pi medios. Por lo tanto, aquí es menos 0. ¿Ya? Y tengo que reemplazar el phi punto también. Entonces, tengo que poner phi punto de pi medios. Pero afortunadamente, este phi punto de pi medios lo calculé un poquito más arriba, ¿no es cierto? Acá. Entonces, cosa que lo reemplace nomás, raíz de 2b0 partido en r. Entonces, vamos a ir paso a paso. Raíz de 2b0 partido en r. Por menos un medio, que sería el paréntesis, y aquí phi punto de pi medios sería raíz de 2 b0 partido en r. Entonces al final me va a quedar menos b0 cuadrado partido en r cuadrado. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Estas dos raíces se van a juntar, se van a convertir en un 2 y juntas van a cancelar este 2. Aquí está el menos del menos un medio. Los b0 los juntos me queda b0 cuadrado y los r también los juntos me queda r cuadrado. Entonces me queda eso. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Ya nos queda el último paso. ¿Sí? Nos queda algo sencillo, si se fijan. Entonces podemos ir de nuevo al enunciado, ¿no es cierto? De repente uno se pierde qué era lo que me estaban pidiendo. Bueno, la aceleración cuando phi vale pi medios. Entonces, creo que teníamos acá la aceleración en alguna parte, aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer con esta aceleración, yo creo que llevarla más abajo, a ver, llevarla acá abajo, para tenerla ahí. Entonces, lo que queremos hacer es preguntarnos por cada una de las coordenadas. Entonces, este de aquí, ya sin tanto preámbulo, lo vamos a eliminar, ¿no es cierto? Porque ρ 2 puntos vale 0, porque ρ valía r. Este de aquí lo vamos a tener que calcular al final, pero aquí, por ejemplo, esto se nos va a ir a 0, porque este de aquí en particular vale 0. Y aquí esto también se nos va a ir, porque z2 puntos también vale 0. Entonces no tenemos que calcular todo, sino que algunas partes nomás. Entonces calculemos esa aceleración y con eso terminamos el problema 1. Entonces la aceleración va a ser menos, este menos de acá, el ρ, que es r, por phi punto cuadrado. Entonces, ¿cuánto valía phi punto cuadrado? Fíjense que aquí no es necesario que yo reemplace esto completo, sino que solamente esto de acá, porque estamos evaluando en pi medios. Es esto al cuadrado, es decir, 2b0 cuadrado partido en r cuadrado. Entonces, 2b0 cuadrado partido en r cuadrado. Y eso va multiplicado por un ρ gorro. Y luego tengo este término de aquí. Entonces, más ρ, que sería r, ese ahí, y phi 2 puntos, evaluado en pi medios. Esto, por cierto, sería, lo voy a hacer aquí más explícito para que no quepa ninguna duda, es en pi medios. Entonces, ya aquí ya reemplacé ρ, lo tengo acá, es r, y ese phi 2 puntos es esto que calculé acá, evaluado en pi medios. Entonces sería este más, lo voy a transformar en un menos, y me va a quedar b0 cuadrado partido en r cuadrado. Y esto en phi gorro. Ya, entonces al final, puedo cancelar algunas cosas y me va a quedar menos 2 veces b0 cuadrado partido en r, en rotongo, menos b0 cuadrado partido en r, en fitongo. Y tengo mi aceleración en pi medios. Y con eso terminaríamos entonces problema número 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Más o menos la idea. Y estaríamos con nuestro resultado. ¿Y nos pedían el módulo? A ver, quizá, claro, toda la razón, nos pedían el módulo. Ya, bueno, calculamos la aceleración. Claro, si nos piden el módulo, hay que calcular el módulo. Entonces, ya, igual lo podemos hacer eso en un paso. Entonces, bueno, si tenemos la aceleración, tenemos más información, de hecho. Pero en particular tenemos el módulo. Entonces, el módulo
es elevar cada componente al cuadrado y sumarla y sacarle raíz cuadrada. Entonces, tenemos eso ahí. Y entonces nos queda todavía una parte, que es calcular el módulo. Entonces, el módulo de A, va a ser, aquí puedo sacar como factor común, ¿no es cierto? B0 cuadrado partido en R. Y la parte vectorial, ¿no es cierto? Me va a quedar el módulo de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 5. Ya, esto de aquí se va a transformar entonces en, lo voy a hacer aquí chiquitito, raíz de 5, B0 cuadrado partido en R. Ya ustedes lo pueden comprobar después con más detalle, pero eso sería. ¿Se cachó esto? Lo último. ¿O lo hacemos con más detalle? ¿Sí, no? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ya, entonces ahí terminamos con el problema número 1. Si tienen dudas, me dicen. Luego tenemos el problema 2, pero yo creo que igual fue bastante intenso el problema 1. Podríamos hacer un descanso. No sé si les tiene que hacer unos 10 minutos de descanso. Sí, y para que nos enfoquemos después bien en el P2, porque el P2 les va a servir, yo creo que bastante para la tarea. ¿Ya? Entonces, para que lo veamos ahí a la vuelta y estemos más concentrados. Entonces, hagamos un descanso de 10 minutos hasta las 5 con un minuto. ¿Ya? Volvemos entonces en 10 minutos más. Acuérdenme de grabar a la vuelta. Ya, entonces ahí volvimos del pequeño break de 10 minutos. Entonces vamos a partir con la P2. Yo les decía que esto les puede servir, hay algunas partes que les van a servir para tarea. No es exactamente igual, por supuesto, pero, pero está inspirado. Una tarea que mandó el profe en algún semestre anterior. Igual está modificada. Yo la modifiqué un poco para que, que tenga algunas cosas que me interesa que ustedes aprendan. Entonces, leámosla. La P2 dice, considera una partícula que se desplaza en el plano, es decir, de nuevo tenemos movimientos D, a lo largo de la trayectoria dada por la ecuación Y igual I0 más 1 partido por L, paréntesis X menos X0 al cuadrado. Con rapidez constante, B0 a partir del origen y en sentido de X creciente. Y entonces lo primero que nos dicen es realiza un diagrama de la trayectoria. Si se fijan, esto es un poco distinto a lo de la tarea, ¿no es cierto? Porque en la tarea ustedes les dan las ecuaciones de itinerario, es decir, X e Y en función del tiempo, y ustedes tienen que encontrar la ecuación de la trayectoria, que sería una ecuación de este tipo, no necesariamente cuadrática, puede ser cuadrática, puede ser cúbica, puede ser seno de X, lo que sea, pero en la tarea ustedes tienen que encontrar esta ecuación. Aquí nos dan la ecuación y tenemos que realizar primero un diagrama de la trayectoria. Si se fijan, aquí tenemos hartos valores eh, que son como constantes, pero están en letra, digamos, y cero, no es como que me den un valor así como que esto vale 5, vale 1, vale 10, sino que nos dan I0, nos dan L y X0, que son como parámetros del problema. Entonces, cuando uno tiene eso, para graficar de repente es medio complicado, tengo que darme un valor. Entonces, lo que uno puede hacer para entender el comportamiento de cómo funcionan estos parámetros, yo al menos uso GeoGebra, creo que hay otras cosas para graficar. Desmos creo que también apaña. A mí me gusta este en particular. Entonces aquí lo que voy a hacer es darme las constantes. Entonces I0 era una constante, X0 también y L. Entonces luego escribo la ecuación de la trayectoria, ¿no es cierto? Que era I0 menos 1 partido por L. Aquí venía un paréntesis, X menos X0 y todo eso al cuadrado. Entonces, si se fijan, ahí me da como el esquema de la trayectoria. Si se fijan, todos los parámetros los escogí como uno. De hecho, eso está súper bien como para ver qué es lo que da, ¿no es cierto? Para ver el comportamiento está bien. Y la ventaja que tiene graficar en GeoGebra es que uno puede hacer estos deslizadores y ver como, por ejemplo, qué pasa si yo varío I0. Entonces puedo ir variando I0 y claro, la parábola se va para arriba. Entonces después puedo volver a dejarlo en 1
Y puedo preguntarme lo mismo con x0. ¿Qué pasa si varío x0? Entonces, ahí, claro, la parábola sigue igual, pero se mueve en el eje x. ¿Ya? Entonces, me puedo hacer esas preguntas. De repente son interesantes. Quería poner uno acá. No sé, por ejemplo, el L es como menos intuitivo. Yo creo que el I0 y el X0 como que se lo saben ustedes, no sé, de la PSU, como que dice preguntar todo eso. Este de acá es como más intuitivo, que uno partido por él, entonces claro, una vez que se aumenta, la parábola se hace como más abierta, y si yo lo voy achicando, se hace más cerrada, y si se hace negativo, por supuesto, va para el otro lado. Entonces, bueno, ahí uno tiene un poco más de intuición de qué representan estos parámetros. Entonces eso se los dejo ahí, les puede servir ahora, más adelante, para otro curso, úsenlo ustedes como prefieran. Entonces, ahí estaríamos con el esquema. Para hacer el esquema basta con escoger cada uno de los parámetros igual a uno y hacer un gráfico. Ya lo pueden hacer acá, en MATLAB, en Python, donde ustedes quieran. E incluso a mano. Ya a mano igual está bien, pero de repente está bien aprender a ocupar uno de estos programas. Entonces, esa sería la parte A. Ya sería el diagrama de la trayectoria. Ya, y para hacerlo como cualitativo, se trata de una parábola, ¿no es cierto? Una parábola invertida. Entonces, ahí estaríamos con la parte A. Una cosa, no sé si, no me acuerdo si en la tarea les piden hacer algún gráfico de trayectoria, algo así, pero me ha pasado harto antes en mecánica que cuando hacen figuras y las hacen a mano, no ponen los ejes de los ejes. ¿Ya? Es importante que pongan los ejes, es decir, que pongan un espaciador en el eje X, un espaciador en el eje Y, es decir, los numeritos, es decir, 1, 2, 3, 4, o si la grilla es más chica, 0,5, 1, 1,5, etcétera, y que además le pongan etiquetas a los ejes, que nosotros sepamos cuál es X, cuál es Y, ¿ya? Para que lo tengan presente. De hecho, uno creo que lo puede hacer acá, no me acuerdo cómo se hacía, no, estoy improvisando la verdad aquí, no me acuerdo cómo se podía hacer. Creo que aquí etiqueta le puedo poner X, una cosa así, ¿no? A ver. Claro, ahí me puso el valor de X, entonces yo puedo moverlo para acá y sacarle un pantallazo y me va a aparecer la etiqueta X. Entonces puedo hacer lo mismo para el eje Y, entonces le puedo poner etiqueta Y y ahí aparece la etiqueta del eje Y. Y aquí uno puede hacer otras cosas, ¿no es cierto? De repente para graficar funciones trigonométricas uno puede cambiar la unidad de los ejes, ¿no es cierto? Ponerlos en pi, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene no 1, 2, 3, 4, sino que la grilla va de 0 a pi, 2pi, etcétera. Entonces es bastante útil y es bastante cómodo GeoGebra en particular, ahí lo pueden utilizar. Hagamos ahora la parte B. Dice, calcule la componente del vector velocidad en la dirección de X. Ya, entonces, aquí lo que vamos a utilizar es coordenadas cartesianas. Primero lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de la trayectoria. Entonces, la ecuación de la trayectoria, que es simplemente copiar y pegar lo que nos dicen en el enunciado, es Y, aquí si quieren Y de X, para ser más explícita la dependencia de X, sería Y0 menos 1 partido por L, X menos X0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que nos piden es la velocidad, ¿no es cierto? Pero no nos piden toda la velocidad, sino que nos piden, volvamos al enunciado, la componente del vector velocidad en la dirección de X. ¿Ya? Entonces es buena idea acá trabajar la velocidad en coordenadas cartesianas. Entonces, esta uno sí se las sabe, ¿no es cierto? Uno siempre se las aprende, pero ya, si no se aprenden eso, igual está acá, ¿no es cierto? La velocidad es x punto en x tongo más y punto en y tongo. En este caso no hay z porque es un problema bidimensional. Entonces, la velocidad se puede escribir como x punto en x tongo más y punto en x tongo. Y entonces nos piden, en el fondo, cuando nos dicen la componente en X, es esta cosa de acá. Ya uno lo puede anotar de distinta manera, como la componente X, Bx. Oye, ¿Ya? disculpa, Ujú. Dale. ¿por qué son X pongo? No debería ser Y pongo. Sí, tengo la razón. Ya, eso Vale. fue mala mía, mala mía. Aquí es Itongo, sí. Sorry. Sí, entonces X tongo
y y tongo. Aquí está la componente en X y aquí está la componente en Y. Esto vendría siendo, si ustedes quieren, antes lo llamaban así probablemente Bx, y esto vendría siendo By. Ya, pero de ahora en adelante nosotros los vamos a llamar X punto e Y punto. ¿Ya? Entonces lo que nos piden en el fondo es X punto. Entonces, ¿cómo trabajo esta cosa acá? Porque a priori tanto X punto como Y punto son desconocidos, pero hay una restricción. Entonces, eso es bueno, ¿no es cierto? Entonces, la restricción em, que nos dan en el enunciado es que esto se mueve con rapidez constante V0. Siempre va con rapidez constante, independiente del punto en donde esté. Entonces, eso lo voy a anotar acá como lo voy a traducir en ecuaciones, es decir, esta frase de acá que dice con rapidez constante v sub 0, lo voy a traducir en una ecuación que después me va a servir, que es la siguiente. Voy a decir que el módulo de la velocidad, independiente de la posición o del tiempo, esto va a ser v0, constante. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es, bueno, esto lo voy a mover aquí a la derecha. Voy a dejar acá. Lo vamos a usar más tarde. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con esta ecuación primero. Y lo que voy a hacer en particular es derivar, pero con respecto al tiempo. Entonces, quiero calcular de a dt, que eso sería lo mismo que y punto. Ya, entonces, aquí tengo que derivar a la derecha, en esta parte, con respecto al tiempo. Entonces, la regla de la cadena tengo que estar atento a eso. Entonces, lo primero es la constante. Constante derivada siempre vale 0. Entonces, 0 menos 1 partido por L, constante sale de la derivada y ahora tengo que derivar este paréntesis ocupando la regla de la cadena. Entonces, primero tengo una cuestión al cuadrado. Entonces, la regla de la cadena de x cuadrado es 2x, es decir, 2 veces en este caso x menos x0. Y ahora tengo que derivarlo de adentro del paréntesis. Entonces, la derivada de lo de adentro del paréntesis con respecto a x vale 1, porque esto de aquí es constante. Entonces, por 1. Y luego tengo que derivar x con respecto al tiempo, porque aquí, fíjense, estoy derivando con respecto al tiempo. Entonces sería un dx a dt, que es lo mismo que x punto. Ya, la regla de la cadena, no se olviden de eso. Cuando derivo con respecto al tiempo. Entonces, esto de aquí va a ser en el fondo, si lo agrupo un poquito más, menos 2 veces x punto, x menos x0, dividido en L. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo hacer ahora es reemplazar este y punto, ¿no es cierto?, que encontré acá, en mi expresión como genérica para la velocidad. Y decir, ok, entonces la velocidad va a ser x punto, todavía no lo conozco, pero lo voy a conocer más tarde. Entonces x punto en x tongo, más y punto, y ahora voy a reemplazar esto de acá. Entonces sería un menos 2 veces x punto, x menos x0, partido en L en y tongo. Ya, entonces una ventaja, ¿no es cierto?, es que aquí yo puedo factorizar, ¿no es cierto? Puedo factorizar por x punto, se me va a quedar x punto, factor común de, bueno, al principio voy a tener x tongo, menos lo que queda acá, ¿no es cierto? Que igual es algo más o menos largo, pero no tanto. X menos x0, dividido en L en y tongo. Tengo eso de ahí. Y ahora que tengo esto de acá, puedo utilizar mi dato que escribí justamente aquí, que es que el módulo de la velocidad vale v sub 0. Entonces, tenemos la velocidad aquí en términos de algo desconocido. Calculemos el módulo de la velocidad. Entonces, el módulo de la velocidad va a ser, este de aquí puede salir, ¿no es cierto?, del módulo, me va a quedar x punto, y ahora tengo que calcular el módulo de este vector de acá. Entonces, el módulo del vector, ¿no es cierto?, en coordenadas cartesianas, es igual que las otras coordenadas ortonormales, es cada componente al cuadrado sumadas en raíz cuadrada. Es decir, yo voy a poner la raíz cuadrada, la primera componente al cuadrado, ¿no es cierto?, acá hay un 1, entonces 1 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Entonces ese menos al cuadrado se va a ir, me va a quedar 4 veces x menos x0 al cuadrado partido en l cuadrado, y todo eso bajo la raíz. Entonces me queda, eso sería el módulo, pero por enunciado yo tengo que esto vale v sub 0.
Y fíjense, aquí tengo una ecuación para despejar lo que era desconocido hasta ahora, que era x punto. Entonces puedo simplemente despejar aquí x punto y decir, bueno, x punto va a ser entonces una cosa no tan terrible, pero tampoco tan bacán. Igual es uno que tengo una raíz en el denominador, pero no está tan largo tampoco. Entonces 4x menos x0 al cuadrado dividido en l cuadrado. Ya vamos a ver si puedo hacer la raíz bien. A ver. Tenemos eso ahí. Aquí quedó medio feo, pero ahí tenemos la componente en x. Entonces, esto de aquí, como yo les dije, es lo mismo que bx, o sea, la componente en x de la velocidad. O sea que aquí terminamos la parte b. ¿Se cachó esto? ¿Cómo lo resolvimos? Esto lo voy a anotar un poquito mejor. Ahí sí. Ya. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se cachó la idea más o menos? Bien. Ya. Entonces, ahora seguimos con la siguiente parte, que es lo mismo, pero en la dirección de y. O sea, ahora ya no queremos x punto, queremos y punto. Pero si se fijan, esto ya no tiene mucha complicación, de hecho no tiene nada casi de complicación, porque lo único que aquí está la receta de cómo calcular y punto, ¿no es cierto? Porque lo que me dice es que si yo tengo x punto, inmediatamente tengo y punto. Simplemente tengo que multiplicarla por menos, por 2, por x menos x0 partido en L. Ya, entonces va a estar directo eso. Entonces hagámoslo de una vez. Entonces, aquí voy a anotar la formulita y después lo reemplazamos. Entonces, y punto me decía que era menos 2, ya no me acuerdo cómo era, pero volvemos 2, ya. Entonces era, esto estaba anotado más arriba, era 2 veces x punto, x menos x0 partido en L. Ya, y x punto lo tenemos justo arriba, entonces vamos a tener menos 2 veces, aquí voy a anotar el x menos x0 partido en L, y aquí voy a anotar el x punto que está justo arriba. Entonces anotamos b0, raíz de 1 más 4 partido en L cuadrado, y aquí x menos x0 al cuadrado. Y todo eso bajo la raíz. Quedó medio feo, pero esa sería la respuesta. No es mucho más complicado que eso. La dificultad está en calcular x punto a partir del módulo de la velocidad. Si se fijan, esto va haciendo paso a paso. Lo importante siempre es que toda la información que me dan en el enunciado en texto, y esto es algo que se repite a lo largo del curso, yo sea capaz de transformarlo en ecuaciones. Eso se da en dinámica, después en energía, me van a dar condiciones para la energía más adelante. La idea es que yo, cada cosa que me den, sea capaz de traducirlo en una ecuación que me sirva. Ya, entonces aquí, punto clave, yo creo que la dificultad del problema era esto, ¿no es cierto? Decir como esta parte de acá, de decir el módulo de la velocidad es constante y esto me permite calcular x punto, que era a priori una incógnita. Entonces ahí estamos con la y punto, con y punto, la parte C. Entonces, una vez teniendo eso, podemos ir a la parte D. La parte D es media tediosa, pero tiene un mensaje súper claro, que se lo voy a dar inmediatamente, que tiene que ver con el radio de curvatura, que es algo que el profesor darle un énfasis bastante importante en el curso, el radio de curvatura. Entonces, vamos a partir primero con la aceleración. Entonces, la aceleración, uno sabe que la puede describir en distintas bases. ¿Ya? Con base me refiero a sistema de vectores unitarios. Entonces, de hecho, eso está en el formulario, ¿no es cierto? La aceleración yo la puedo escribir como así, ¿no es cierto? Como x2 punto en x tongo más todo esto de acá, ¿no es cierto? Una forma de escribir la aceleración. Aquí tengo otra forma de escribir la aceleración en coordenadas cilíndricas. Y aquí tengo otra forma mucho más larga de escribir la aceleración en coordenadas esféricas. Pero hay una además,
otra que también se utiliza de vez en cuando, que es la de los vectores como naturales. Creo que así les llama el profe, los vectores tangencial y normal. Ya yo puedo escribir esto como una componente tangencial en la dirección tangencial más una componente normal en la dirección normal. Ya esa es otra base de vectores unitarios. Ahora, la pregunta es, ¿qué forma tienen estas cantidades? ¿No es cierto? Porque antes, o sea, las que están en el formulario, tienen formas. O sea, como que yo calculo la derivada del R, calculo la derivada de teta, la derivada de phi y tengo mi aceleración. Entonces, ¿cuál es la receta aquí para calcular estas componentes tangenciales y normales? Entonces, creo que el profe se las dio. Suele dárselas en las primeras clases. Entonces, la primera, no sé cómo anotarlo. ¿Okay? Yo creo que voy a hacer esto entonces. Voy a anotar aquí abajito para que se note más la relación. Entonces, aquí es d a dt, o sea, la derivada con respecto al tiempo de la norma de la velocidad, que vendría siendo la rapidez. Eso en la dirección tangencial. Y la derivada solamente actúa sobre ese módulo de la velocidad. ¿Ya? Y aquí tenemos otra como expresión para la aceleración normal, para la componente normal de la aceleración, esa es la forma correcta, que sería entonces el módulo de la velocidad al cuadrado partido en el radio de curvatura. Eso sería la dirección normal. Entonces, esta es una fórmula que deberían anotarla en algún lado, tenerla por ahí presente. Yo no la he puesto en el formulario, quizás podría actualizar el formulario y ponerla, lo voy a pensar esta semana. Pero una fórmula que nos va a servir en la primera parte del curso, nos va a servir en particular para el problema que vamos a resolver ahora. Y quizás les pueda servir para alguna tarea. Entonces, esto es de forma general, forma bien genérica, para cualquier movimiento. Esto es válido. Entonces, ahora vamos a aplicar esto a nuestro problema. ¿Ya? Entonces, en nuestro problema, ¿cuánto vale el módulo de la velocidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía el módulo de la velocidad? B0, ¿no es cierto? ¿Alguien dijo en el chat B0? Exactamente. Por lo tanto, ¿cuánto vale la componente tangencial de la aceleración? Vale 0, ¿no es cierto? Porque de aquí yo puedo sacar entonces que la derivada con respecto al tiempo del módulo de la velocidad, que es una constante, es lo mismo que la derivada con respecto al tiempo de una constante que es V0 igual a 0. Súper bien. Entonces, de aquí yo concluyo que en nuestro caso en particular, en nuestro problema, donde la velocidad es constante, solamente tengo una componente normal de la aceleración. Entonces tengo esto de acá. Eso de ahí. Entonces la aceleración es solamente normal. Yo podría calcular la aceleración en cualquier sistema de coordenadas y esa va a ser la aceleración normal, porque la aceleración solamente tiene componente en la dirección normal. ¿Ya? Entonces, eso es algo que solamente se da en este problema en particular. Y vamos a ver lo que nos piden. Entonces nos piden determinar la componente perpendicular a la trayectoria de la aceleración. Ok. Entonces, lo que nos piden en el fondo es esta componente de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? El módulo de la velocidad. ¿Pero cuánto vale el módulo de la velocidad? Esto ya lo tengo conocido. Miro yo esta expresión y digo, pero eso ya lo conozco, ¿no es cierto? Esto de aquí vale B0, B0 cuadrado. ¿Ya? Entonces, la única dificultad acá está en cuánto vale el radio de curvatura. Y ese era el mensaje de este problema. ¿Cómo calculamos el radio de curvatura con los datos que tenemos? Entonces, aquí les voy a dar otra formulita que yo tampoco me sé, la tengo aquí anotada al lado, pero para que ustedes la anoten también les va a servir en algún momento. Entonces, déjenme buscarla, no me acuerdo dónde está. Aquí está, ya. Entonces, si se fijan, entonces, ya, primero aquí vamos a anotar lo que queremos, ¿no es cierto? Queremos la aceleración en la dirección normal, es decir, a sub n, que es V0 cuadrado partido en el radio de curvatura.
Entonces, si calculamos el radio de curvatura, estamos listos. Entonces, hay una formulita para el radio de curvatura, que esta es la que tienen que anotarse en algún lado, y quizás se lo suban en el formulario, que es lo siguiente, es 1 más I' elevado a 3 medios, partido en módulo de I2'. Creo que esta fórmula el profe probablemente se las pasó en clase, porque suele verla mucho en clases, y es una fórmula que me ayuda a determinar el radio de curvatura a partir de la ecuación de la trayectoria, es decir, a partir de I de X. Ya, y eso yo lo tengo acá. Lo tengo, no tan atrás. Aquí. No, tampoco acá. Aquí. ¿No es cierto? Aquí tengo la trayectoria. Entonces, esa la vamos a copiar acá. Entonces vamos a copiar la trayectoria aquí. I de X era I0 menos 1 partido por L, X menos X0, todo eso al cuadrado. Entonces aquí es cosa de derivar. Aquí cuando hacemos I' es derivada con respecto a X, ¿ya? Para diferenciarla de la derivada con respecto al tiempo, que sería I punto. Son derivadas distintas. Entonces, I' de X sería derivar esto con respecto a X, que sería simplemente menos 2 veces L, X menos X0. ¿Ya? Y dos puntos, o sea, perdón, I doble prima sería menos 2 veces L. ¿Ya? Entonces con eso yo puedo calcular directamente el radio de curvatura. El radio de curvatura va a ser 1 más I'. ¿Cuánto es I'? Eso ahí. Entonces 1 menos, ese más se transforma en menos, 2 veces partido por L, es mejor, L, X menos X0, elevado a 3 medios, dividido en el módulo, fíjense, esto es importante, suele confundir, tiene que ir con el módulo de I doble prima. En este caso sería 2 partido por L. Ya. Muy bien, entonces el radio de curvatura, puedo pasar este L para arriba multiplicando, ¿no es cierto? Acá, L. Y ahora reemplazarlo aquí en esta formulita de acá, para obtener la aceleración normal. Entonces, sería A sub n igual a B sub 0 partido en toda esta cosa. Entonces sería B sub 0 cuadrado. Este 2 va a pasar para arriba multiplicando. Y tengo que dividirlo por todo ese numerador del radio de curvatura. Entonces, sería aquí todo este corcho de acá. Menos 2 partido por L. X menos X0. Todo eso a la 3 medios. Y aquí por L. Y ahí tendría mi aceleración normal. Ya. ¿Estamos con esto? ¿Se cachó la idea? Lo importante era esta fórmula de aquí, ¿ya? Que es súper útil para cuando uno tiene la ecuación de la trayectoria y quiere calcular el radio de curvatura. Hay otras fórmulas para el radio de curvatura. Ahora nos interesaba esa ahí. No sé qué pasó acá. Ah, ya, ahí estamos. Entonces, ¿se cachó la idea? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces nos quedan ya dos partes nomás. Estamos cerca de terminar. Estamos en buena hora, creo yo. Entonces nos queda una parte matraquera y después la F nos va a servir para la integral de la tarea. Entonces hagamos esta parte matraquera que es la componente en X de la aceleración. Ya, entonces aquí el razonamiento es el mismo, ¿no es cierto? Como el de antes, me refiero. Vamos a pasar a una nueva página, yo creo mejor. Entonces, a lo que voy con el razonamiento del mismo es que la aceleración yo la puedo escribir en cartesiana, ¿no es cierto? Este es un problema 2D, así que lo puedo escribir como x dos puntos en x tongo más y dos puntos en y tongo. Esa sería la aceleración en cartesiana, uno lo puede chequear también aquí en el formulario, ¿no es cierto? Me voy a cartesianas, aquí estoy en cartesianas, voy a la aceleración y está
ahí. ¿Ya? Aquí lo que hice fue decir, bueno, que eso no es relevante porque estamos en 2D nomás. Entonces, lo que me piden es básicamente esta componente de acá, que antes, en los cursos anteriores, uno lo llamaría A sub X y esto uno lo llamaría A sub Y. En nuestro caso nos están pidiendo básicamente X dos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos X dos puntos? Bueno, podemos volver a nuestra expresión para X punto y derivarlo. ¿Ya? Eso va a ser una buena idea. Ahora, es una buena idea, pero igual es medio complicado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya hay que darle para adelante, ¿no? Entonces, va a ser medio largo, pero hay que derivar esta cuestión. Entonces, creo que me faltó seleccionar la fracción. Ahí. Entonces, estábamos acá, creo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a escribir de una manera un poquito más amigable para derivar, que es lo siguiente. Entonces, vamos a escribir B0. Y esto, en vez de escribirlo como 1 partido en raíz, lo vamos a escribir como un paréntesis de 1 más 4 partido en L cuadrado, X menos X0 al cuadrado, y todo eso elevado a menos un medio. ¿Ya? Se van a dar cuenta que creo que no es tan peludo de derivar. Entonces, la raíz intimida harto. Pero si uno lo deja expresado de esta manera, queda más amigable. Entonces hay una pregunta en el chat, dice, si se calcula el radio de curvatura con la trayectoria, los vectores del movimiento darán lo mismo. Exactamente, van a dar lo mismo. De hecho, es un muy buen problema como para convencerse en el fondo. ¿Ya? Es un buen ejercicio que podrían ustedes hacer y convencerse de que dan lo mismo. ¿Ya? Ambas expresiones conducen al mismo resultado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es derivar esto con respecto al tiempo. Entonces, esto lo derivamos con respecto al tiempo. Y si yo hago eso, voy a obtener aquí a la izquierda x dos puntos, que es lo que me interesa, la componente en x de la aceleración. Entonces, a esta cosa de acá, la derivada no la afecta, sale de la derivada. Y ahora tengo que empezar a derivar esta cosa monstruosa de acá. Entonces, primero el exponente se va a bajar. Entonces me va a quedar menos un medio. Luego tengo que escribir todo el paréntesis con un exponente restándole menos 1. Entonces me va a quedar, en vez de menos un medio, me va a quedar menos 3 medios. Ahora tengo que derivarlo de adentro. Ya, afortunadamente esa ahí se va a 0 porque es una constante, entonces me va a quedar tengo que derivar este cuadrado, va a bajar un 2, entonces me va a quedar 8 partido en L cuadrado por x menos x0. Y ahora tengo que derivar este paréntesis de acá adentro, porque estoy derivando con respecto al tiempo, entonces x punto. Ya igual es medio largo, pero no tanto. Entonces, sigamos arreglando esto un poquito. Si se fijan, este 2 con este 8 se van a cancelar, aquí me va a quedar un 4. Entonces me va a quedar, aquí hay un menos, que tener en cuenta, me va a quedar menos entonces 4 veces b sub 0. Voy a escribir todo lo del numerador primero, es decir, esta parte de aquí también, x menos x0, x punto. Y ahora voy a escribir lo del denominador. Entonces, hay un paréntesis, ¿no es cierto? Que es 1 más 4 partido en L cuadrado, x menos x0 al cuadrado, todo eso elevado a 3 medios. Y aquí hay un L cuadrado. Ya, ahí estamos. Lo único que podemos hacer ahora para dejar esto bien completo es reemplazar x punto. Ya que está justamente acá. Entonces reemplacémoslo. Entonces x punto lo borro y ahora escribo esto de acá. Entonces me va a quedar otro de 0, o sea, este me va a quedar al cuadrado. Y me va a quedar otro de esos paréntesis. 1 más 4 partido en L cuadrado, x menos x0 al cuadrado, y todo eso le he dado a menos un medio. ¿Alguien se perdió de dónde salió ese 4? ¿Este 4 de acá te refieres? Si es ese, entonces, no sé si cachaste de dónde salió este 8. Este 8 salió de, porque aquí tengo un 4, cuando estoy derivando el paréntesis,
este cuadrado se baja, multiplicado por ese 4, me da un 8, y cuando está fuera ese 8, dividido en 2, me da 4. ¿Sí? ¿Lo cachaste o todavía no? Podemos hacerlo de nuevo, el razonamiento. ¿Sí? Bueno. Ya, súper. Entonces, si se fijan, estos paréntesis son los mismos, solo que tienen distintos exponentes, pero los exponentes se van a sumar. Entonces me va a dar justo el paréntesis al cuadrado. Entonces, x dos puntos va a ser menos 4 b0 cuadrado, x menos x0. Y abajo voy a tener entonces un gran paréntesis que va a estar al cuadrado en este caso, va a ser 1 más 4 partido en L cuadrado, x menos x0 al cuadrado. Voy a poner un paréntesis cuadrado acá. Todo eso al cuadrado y aquí va un L cuadrado. Ahí estamos. Sí, está bien. Dimensionalmente está bien. Ustedes pueden darse cuenta que tiene las dimensiones correctas. Entonces, ese sería nuestro resultado. Entonces, veámoslo aquí. Ya. Entonces, hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se cachó más o menos la idea? ¿Sí? Ya, como siempre, si tienen dudas me dicen. Ahora vamos a hacer la última parte, que son unas integrales horribles. No las voy a calcular, pero les voy a decir cómo se pueden hacer. Y es el razonamiento para calcular la distancia recorrida de una curva, ya que es justamente el problema donde uno se queda pegado en la tarea. Entonces, nos dicen, volvamos al enunciado, dice calcule la distancia recorrida de la partícula desde que parte hasta cuando llega al punto cuya ordenada es x igual a x0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo planteamos este problema? Entonces lo vamos a hacer de manera más o menos general acá. Entonces, porque esto les va a servir para después, para otros problemas también, entonces me parece adecuado hacerlo de esta manera. Entonces, uno en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Voy a hacer los ejes acá. Entonces pongámosle X y Z. Y uno tiene una curva en el espacio. Imagínense, lo voy a hacer más por acá, ahí. Ya imagínense una curva en el espacio. Y yo quiero calcular la distancia recorrida, por ejemplo, en este tramo. De aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esa distancia recorrida? Para una curva arbitraria cualquiera. Este podría ser el R de t, ¿no es cierto? Entonces, el razonamiento que uno ocupa acá, este razonamiento es súper potente porque me sirve para resolver una cantidad muy grande de problemas de este tipo. Entonces, lo que voy a hacer es subdividir esta curva, ¿no es cierto?, en trocitos rectos. Quizás voy a hacer la curva un poquito más curva para que se cache más la idea. Pero van a ver que la idea es la misma. Entonces, calculemos de aquí hasta acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es querer calcular trocitos rectos. Entonces, vamos a agarrar otro color y lo que yo quiero es aproximar primero la curva, ¿no es cierto?, por este trocito recto, más este otro trocito recto. Voy a hacer eso. Ese otro trocito recto, más este otro trocito recto, más ese trocito recto, más ese, y ese último. Ya la dividí en no sé en cuántas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dividí en 7 partes. Ya, entonces lo que yo puedo hacer ahora es decir, mira, lo que voy a definir este punto como un R0. Entonces, este de acá lo voy a definir como un R1 y así sucesivamente, ¿no es cierto? De tal manera que este último, me quedó un poco corrido, voy a tratar de hacerlo de nuevo. Ese va a ser el último punto, el último vector que va a ser el R sub n. Ya, y lo que yo quiero es la longitud de cada uno de esos trocitos rectos. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero este trocito de acá, el primero, lo voy a llamar delta R1. Y si yo lo calculo en términos de estos dos,
sería R1 menos R0. Ya, entonces lo primero es si se entiende esta idea de acá, de que yo quiero sumar trocitos de recta y los puedo calcular de esta manera. El delta R1 como la diferencia entre este vector menos este de acá. ¿Sí? ¿Se cacha esa idea? ¿Se cacha? Ya, buena. Entonces, ustedes pueden repetir ese proceso. Esto es muy esquemático. Entonces, voy a reescribir lo que tengo arriba. El delta R1 va a ser R1 menos R0. Y así yo podría escribir, por ejemplo, el delta R2, que sería este otro trocito de acá. Aquí me falta otro vector, ¿no es cierto? Que no lo dibujé para no sobrecargar tanto el dibujo, pero sería algo así como R2 menos R1. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, el delta RI va a ser algo así como RI menos RI menos 1. O sea, es como seguir el patrón de arriba, ¿no es cierto? El delta R1 es el R1 menos el, el antecesor. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces voy a tener como una expresión de ese tipo. Ahora, lo que yo quiero no es hacer sumas vectoriales, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es sumar los módulos. Es decir, lo que yo quiero hacer es, voy a anotar aquí en azul, quiero calcular toda esa longitud, ¿no es cierto? Esa longitud lo voy a llamar a la longitud total. ¿Ya? Entonces, esa longitud va a estar dada por sumar todos los trocitos, pero no vectorialmente, sino que en módulo. O sea, lo que yo quiero hacer es sumar, lo voy a anotar primero así, como el módulo de delta R1 más el módulo de delta R2 y así, hasta el último, ¿no es cierto? Hasta el módulo de Rn. O sea, sumar el módulo de cada uno de los trocitos. No me interesa el vector, sino que me interesa cuánto mide, cuánto es el largo. ¿Ya? Y esto yo lo puedo anotar de forma más compacta, ¿no es cierto? Con una sumatoria de igual a 1 hasta n de todos los trocitos. Delta R I. ¿Ya? Entonces, una vez dicho eso, lo que yo hago, esto es la forma formal, ¿no es cierto? Después lo voy a hacer como lo que es útil para hacer los cálculos. Entonces, el L, cuando yo lo quiera calcular, esta es una aproximación, ¿no es cierto? Porque los trocitos rectos van a ser más o menos largos que la curva. Entonces, si yo quiero obtener la igualdad, tengo que hacer el proceso límite de tener infinitos trozos. Ya, este es el proceso formal, el límite es como medio intimidante, pero aquí nos vamos a pegar un salto, que es donde está lo útil para calcular. Esto de aquí hasta ahora es solamente eh, como darles la teoría para que sepan de dónde viene, para que después ustedes lo puedan deducir si se les olvida más adelante. Ahora viene la fórmula importante. Entonces, lo importante ahora es que esto de acá, en el fondo yo quiero transformar esto al continuo, ¿no es cierto? Porque aquí estoy formando trocitos discretos, yo quiero sumar trocitos continuos. Y entonces eso lo hago diciendo que esa suma la cambio por una integral y estos deltas los cambio por un diferencial. Entonces lo que hago es integro un diferencial de R. ¿Ya? Y esta es la fórmula principal para calcular la distancia. Ya, la forma más general. Hay una que les dio el profe que se puede deducir de acá. Ya, pero esto les va a servir más allá de esa fórmula todavía, porque sirve para otros contextos también. Entonces, lo primero es, esta fórmula es útil. Ya, entonces, esta fórmula es útil, es importante si la anotan por ahí, se la guardan, se la aprenden, porque esta es la fórmula para calcular la distancia de manera más general posible. Entonces, la cosa ahora es cómo esto me sirve realmente para calcular la longitud. Entonces, aquí es donde yo lo que hago es establecer una parametrización, ¿no es cierto? Entonces, este módulo de R
yo lo que aquí teóricamente lo que uno hace es un cambio de variable, pero lo que yo les voy a decir ahora funciona perfectamente, que es multiplicar por un dt partido en dt, ¿ya? Y este dt de acá abajo lo paso para acá. Entonces lo voy a poner acá. Y los diferenciales de tiempo son siempre positivos, porque el tiempo es siempre positivo, por lo tanto es lo mismo que esto de acá. Entonces, si se fijan, esto de aquí es la integral del módulo de dr a dt por dt. Y esta es la fórmula que les dio el profe implícitamente en el foro el otro día, ya que es, en el fondo, la longitud es la integral de la velocidad, de la rapidez más bien, o del módulo de la velocidad. Todo uno lo anota así, como sin flechita, o también para hacer más énfasis uno podría decir esto, ¿no es cierto? El módulo de la velocidad. Todas estas formas son equivalentes. Ya estoy diciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí lo importante es saber el tiempo inicial y el tiempo final, donde yo estoy calculando mi trayectoria. ¿Por qué? Porque estoy integrando un diferencial de tiempo. Entonces, eso es lo primero. De aquí viene la fórmula que les dio el profe para calcular la distancia. Y esto es una fórmula válida para calcular la distancia. La ventaja que tiene esto de acá, que esto yo no solamente lo puedo parametrizar en el tiempo, sino que además lo puedo parametrizar en el espacio. ¿Cómo hago eso? Entonces, ahí uno lo que hace es lo siguiente. Parto de nuevo de acá. Vamos a partir de aquí, de esta fórmula. Entonces, L va a ser la integral de el módulo de dr, ¿no es cierto? Y ahora lo que voy a hacer es de nuevo multiplicar por dt, partido en dt, pero también voy a multiplicar por otra cosa más, por un dx partido en dx. Ya. ¿Y cómo hago esto entonces? Bueno, entonces ahora lo que quiero es dejar, porque ahora yo lo que quiero hacer es integrar posiciones, no tiempos, de tal manera que los límites de integración sean posiciones y no tiempos. Entonces para eso tengo que dejar el dx fuera. Entonces lo que voy a hacer es de nuevo agrupar lo siguiente. Voy a tener el dr arriba, le voy a meter el dt acá, ahí abajo, para tener la velocidad. Y estos de acá los voy a agrupar. Entonces me va a quedar por dt partido en dx por dx. Y ahí si se fijan, esto va a ser muy útil para nuestro problema. Entonces, al final, yo voy a tener aquí el módulo de la velocidad, es decir, la integral de el módulo de la velocidad. Y aquí tengo dt a dx. Eso es súper raro. Pero esto uno lo puede escribir pasando el dt para abajo como 1 partido en dx a dt. O si quieren, esto es 1 partido x punto. Entonces aquí tengo por 1 partido x punto dx. Entonces esta fórmula que se ve como de hecho más complicada que la anterior, para nuestro problema en particular, es muy útil. Porque la velocidad, ¿cuánto valía la velocidad en nuestro problema? Era constante, valía v sub 0. Entonces, esto nos va a quedar 1 partido en v sub 0. No, perdón. V sub 0 sale de la integral de 1 partido en x punto dx. Y ahí volvamos a ver cuánto era x punto. Entonces nuestro problema, aquí tenemos x punto. Entonces lo podemos llevar. Ya nos queda un pasito nomás. Entonces estamos en la última página. Entonces, ¿cómo era la cuestión? Nos decían la longitud era la velocidad por la integral de 1 partido en x punto dx. Entonces, si reemplazo el 1 partido en x punto, me va a quedar b0, la integral, y ahora voy a reemplazar. Entonces me va a quedar 1 partido en b0, que se va a cancelar con el de afuera. Y esto de aquí, que está en el denominador, porque tiene un menos acá en el exponente, va a pasar arriba. Y me va a quedar raíz entonces de 1 más 4L cuadrado partido en x, x menos x cuadrado. Dx. Y si se fijan, entonces esto me va a quedar una integral que no es muy amigable, pero
pero es mucho mejor que lo que tenía antes, que era nada, en verdad. Entonces, tengo esto de aquí, x menos x0 al cuadrado, partido en dx. Entonces, si se fijan, esto de aquí todavía Wolfram no es tan amigable para calcularlo. Y si lo metemos a Wolfram, no nos va a dar un resultado. Entonces, yo los voy a dejar hasta aquí como el problema. Ustedes lo continúan, pero les voy a dar cómo continuarlo. Entonces, aquí el buen método es hacer un cambio de variable y decir que, no sé, u, por ejemplo, u cuadrado, sea igual a 4 partido en l cuadrado, x menos x0 al cuadrado. Ya este es un cambio de variable. Cambio de variable. Entonces ahora vamos a ver que cuando yo hago ese cambio de variable, esta integral se va a transformar en la integral de 1 más u cuadrado de u. Ya, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. Y ahora les voy a enseñar cómo uno puede encontrar esa integral, que sigue siendo complicada, pero afortunadamente esta sí Wolfram la puede calcular. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Uno le dice que integre. Entonces uno le da la instrucción de integrar. Integra. No, integra, integra. Entonces ahora le voy a decir qué integrar. Entonces, si se fijan, volvemos acá. Tengo que integrar la raíz de 1 más x cuadrado, en este caso u cuadrado, pero da lo mismo, es una variable muda. Entonces, la raíz cuadrada es square root o sqrt. Entonces sería 1 más x cuadrado de x. Y si se fijan, yo le pregunto por esa integral y Wolfram me da el resultado. Si se fijan, el resultado es asqueroso, pero ese es el resultado. Es exacto y es tal cual lo que necesitamos. Incluso yo le puedo dar límites de integración. Si yo tuviera los límites de integración, le puedo decir, intégrame desde 0 hasta, no sé, 0,5. Y ahí me va a dar un resultado aproximado. Por ejemplo, me da 0,50114. Y ahí tengo una expresión aproximada para calcular la integral. ¿Ya? Entonces esto les va a servir, yo creo, harto para destrabar esa parte de la tarea que puede ser más o menos complicada. Así que eso, lo dejamos hasta acá. Creo que es buena hora para terminar. Igual yo creo que me pasó un poquito de lo que estaba planificado, pero bueno, esa era la idea, enseñarle un poquito esto de Wolfram. Entonces voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda antes de, de que terminemos la sesión. ¿Alguna consulta, algo que les haya quedado por ahí en el tintero? No sé. Alguien dice, el ejercicio del viernes será el estilo de la UX de hoy. No sé en verdad, sé que el profe quiere implementar un sistema, no sé si más o menos nuevo, pero es como problemitas cortos que se resuelvan en poco tiempo. No sé si le ha contado un poco de eso. Si es que no, le voy a decir que empecemos como a hablar de eso. Sí, el ejercicio será a la hora, en el horario de auxiliar. Yo creo que el viernes en la mañana van a haber problemas de tipo ejercicio, porque los problemas que va a resolver el Javier en esa clase los va a plantear el profe. El profe le va a decir al Javier qué problemas resolver. ¿Ya? Así que eso. Ya voy a dejar de grabar.